Origen y evolución de la contabilidad. Edad antigua. Primeras civilizaciones. El hombre siempre vivió en grupo, primero bajo un régimen matriarcal, cuando los nómadas, luego, cuando se da el sedentarismo, aparece el patriarcado, bajo el cual la actividad económica en un principio fue el autoconsumo. Sin embargo, la complejidad de actividades dio motivo a la aparición de la división del trabajo, la domesticación y la cría de ganado. Como antecedente más remoto, se tiene una tablilla de barro de origen sumerio en Mesopotamia, que data del año 6000 a.C. En la cultura egipcia es común ver representados en los jeroglíficos de los escribas, quienes eran los contadores de aquella época. De Grecia, se afirma que los banqueros griegos fueron famosos en Atenas y ejercieron su influencia en todo el imperio. Roma desempeñó una función muy importante en la evolución de la contabilidad. Los especialistas han buscado en la bibliografía de sus grandes pensadores como Cicerón, Gallo, Julio Paulo y Tito Livio los aspectos relativos a la práctica contable. Expensa et accepta es el término técnico que se emplea en los textos latinos al referirse a cuestiones contables. La contabilidad en Roma fue llevada mediante un sistema de partidas simple que pudo tener doble columna. Edad Media. La contabilidad en Italia en el siglo VIII es una actividad usual y necesaria. En los libros empleados por la comuna genovesa, en los cuales se registraba la contabilidad a la usanza de la época, empleando los términos de debe y haber, con acentos cruzados y manejando la cuenta de pérdidas. En el Renacimiento, la contabilidad tuvo grandes cambios, pero el que transformó radicalmente esta profesión fue la partida doble que seguimos utilizando en nuestros días. Fray Luca Pacioli, genio del Renacimiento, que creó un método, la teoría y la práctica interdisciplinaria, fue el primer autor en referirse a los principios contables, explicando a detalle el método de la partida doble y los distintos libros contables utilizados en su época. Edad contemporánea. Abarca de la Revolución Francesa en 1789 hasta nuestros días, en los que la evolución permanente de la actividad económica conlleva una constante evolución de la contabilidad. La Revolución Industrial también influyó definitivamente en la evolución de la contabilidad, pues al cambiar del sistema de producción manual y poca escala a la producción mecanizada y en masa, se hizo necesario, por ejemplo, dar cabida al concepto de depreciación de la maquinaria en el costo de los artículos terminados. Al hacer esta clase de consideraciones, la contabilidad evolucionó hacia una rama de suma importancia, la contabilidad de costos. El proceso evolutivo de la contabilidad continúa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En este lapso consiste en un proceso permanente de adecuarse día a día a las necesidades de información financiera de las entidades económicas. La profesión contable ha pasado de un registro elemental a registros en libros por partida simple y de ahí al de partida doble, ya sea manual, mecánico o electrónico, como actualmente lo conocemos y trabajamos mediante el uso de la computadora. Antecedentes históricos de la contabilidad en México. Desde sus orígenes a nuestros días,
México no ha sido ajeno al conocimiento y uso de la contabilidad. Los aztecas llevaban un adecuado control de sus transacciones mercantiles, demostrando en la ordenada cuenta y razón que llevan de los tributos que reciban de los pueblos. En 1536, el virrey Antonio de Mendoza estableció la contabilidad de la Casa de Moneda, de la cual se conserva el libro de contabilidad más antiguo del continente americano. En la época colonial, también tuvieron relación con la contabilidad, tal es el caso de la ilustre Sor Juana Inés de la Cruz, quien durante 9 años fue contadora del convento de San Jerónimo, y don Carlos de Sigüenza y Góngora, contador de la Real y Pontificia Universidad de México.